No os hacéis una idea del poder decorativo que tiene este truco que utilizo en mi trabajo, en mis proyectos, para unir en cualquier espacio cualquier mueble independientemente de su color, madera, estilo, lo que sea. Y se trata de crear escenas. Y es el primero de los varios consejos que vamos a ver en este vídeo para decorar como un profesional. Si tienes en tu sala o en cualquier otra parte de tu casa muebles de distintos colores, estilos y maderas y no sabes cómo combinarlos, haz lo siguiente. Olvídate por un momento de todo el salón o el living en general y divídelo por partes, es decir, por escenas, tal que así, una escena, otra y otra. Y ahora simplemente decora cada parte, es decir, cada escena individualmente. Olvídate del resto y enfócate solo en una escena. Y mejor si empezamos desde la principal, es decir, en este caso la principal sería el sofá, porque es el bulto más grande, ¿no? Solo ocúpate de que combine esa escena, es decir, lo que hay arriba del sofá con el sofá, luego la otra escena y luego la otra. Y ahora sí, como ves, ya te combina todo, aunque los muebles sean de estilos, maderas o colores totalmente diferentes. Naturalmente, para que toda la decoración te combine no solo con las escenas, sino con el espacio en general, es decir, con toda la sala o el living, intenta repetir algunos colores de forma más o menos sutil para que todo el living o la sala se vea con más armonía. Pero incluso aunque no repitas colores, si decoramos escena por escena, es decir, parte por parte, esos muebles que ahora no sabes cómo combinarlos porque son de muy diferentes estilos o colores, así también como todo el salón, tendrá armonía, y eso se debe a que ahora cada mueble tiene su escena. El segundo punto de este vídeo te va a ayudar muchísimo y se trata de pensar en formas simples en lugar de elementos decorativos específicos. Cuando diseño un espacio, al principio, todo es como un gran puzzle donde cada pieza, cada elemento que se va a introducir en el espacio, al final termina encajando. Y esas piezas, cuando yo empecé a trabajar en esto hace ya muchos años, sí que fue hace años ya, nos hacemos mayores. Al principio las veía como elementos decorativos concretos, ¿no? Es decir, en esta pared necesitamos un cuadro azul con marco dorado y en esta otra un espejo con el marco negro. Y al hacer esto, en un principio, me complicaba mucho las cosas, porque claro, todavía no había nada por definir y es bastante difícil elegir todavía los detalles exactos de un determinado objeto, ¿no? Por lo que sin darme cuenta, un día y progresivamente en el tiempo empecé a ver esos objetos, en lugar de verlos como objetos concretos, los veía como piezas geométricas muy simples, es decir, cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, muy sencillo. ¿Y por qué? Porque en un principio es muchísimo más fácil trabajar y pensar con formas geométricas simples que con ese elemento decorativo en concreto con tantos matices que puede tener. Así que cuando os enfrentéis a la hora de decorar una pared que os esté dando problemas, mejor pensar en formas simples. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Ya vimos en este vídeo de 11 trucos poderosos para decorar que cuando vamos a decorar una pared va a quedar mejor esa pieza decorativa que pongamos cuando esa pieza decorativa acompaña a la forma que tiene esa superficie. Si vamos a decorar esta pared, primero nos fijamos en la forma que tiene la pared, que en este caso es rectangular, ¿verdad? Por lo que si queremos algo que encaje perfectamente en esa pared, primero pensamos en la forma, en este caso un rectángulo vertical, ¿no? Pero si en esa pared vamos a poner un mueble porque lo necesitamos, entonces la superficie que tenemos ahora de pared ya no es un rectángulo, ahora es un cuadrado. Entonces, en lugar de pensar en un elemento decorativo concreto, lo primero que me viene a la mente es una forma cuadrada. Y ahora que ya tenemos la forma de ese objeto decorativo, ya hemos acotado muchísimo la búsqueda, por lo que ahora solo quedaría encontrar algo que nos guste, que quepa en esa forma y si queremos que combine o que contraste con lo que ya tenemos en el espacio. Y podemos ir mucho más allá, porque todas estas formas que estamos viendo, como ya os habréis dado cuenta, también caben otras formas que rellenan las formas principales. Esta estrategia no es limitante, pero sí que nos facilita mucho las cosas al principio si no sabemos muy bien qué añadir, ya que en lugar de pensar en una pieza decorativa específica, pensamos en formas geométricas simples. El siguiente consejo nos va a ayudar mucho a la hora de introducir o integrar diferentes asientos, como diferentes sofás, diferentes butacas y sofás, etc. A la hora de enfrentarnos a decorar un espacio que ya tiene diferentes sofás y el cliente los quiere conservar, hay muchas formas de integrarlos. Todo depende de lo que el cliente quiera o de lo que el espacio requiera, porque a veces el cliente quiere que ese contraste, esa diferencia entre los sofás se siga notando, pero en otras ocasiones lo que requiere el cliente
cliente o el espacio es que esos sofás se integren porque no terminan de verlos bien, porque les crea mucho ruido visual y porque les genera poca armonía. La primera solución es la más obvia y sencilla, pero la que mejor funciona: añadir una funda del mismo color o lo más parecido que encontremos y listo. Pero también ocurre muchas veces que no encontramos una funda lo suficientemente parecida a ese sofá, porque encontrar una funda parecida a veces es muy complicado y otras directamente imposible. Y como se sigue notando que es diferente, todavía no nos gusta. Si es así, una solución muy rápida es comprar dos fundas, una para el sofá de distinto color y otra para el sofá que no queremos cambiar de color. Sí, sé que no es una solución muy elaborada o muy ingeniosa, pero funciona de verdad y tengo que recomendarla. Si no queremos poner dos fundas o ninguna, podemos intentar, como ya hemos visto en otros vídeos, jugar a la repetición de colores. Quizá en un par de cojines. Yo empezaría por ahí, porque puede que dos cojines no sean suficientes, sino solo el principio. Si sentimos que al añadir dos cojines ya todo funciona un poquito mejor, pero no lo suficiente, volvemos al capítulo número 1. ¿Os acordáis? La creación de escenas. Porque si creamos una escena donde repetimos los colores del sofá que queremos integrar con los cojines del mismo color repetido, ahora es muy probable que sí quede integrado ese sofá. Pero como digo, empezaría simplemente por un par de cojines. Luego ya vería. Otra de las cosas en las que me fijo cuando voy a decorar un espacio que tiene este problema de los dos sofás de diferentes colores es en el entorno que rodea a estos sofás. Los sofás generalmente son las piezas más voluminosas que hay dentro de un salón. Entonces, cuando vemos que no nos encajan esos dos sofás, lo primero que hacemos es echarle la culpa a esos sofás, ¿no? Tiene lógica. Pero también es cierto que muchas veces esos sofás de diferentes colores no funcionan, no porque sean de diferentes colores, sino porque el entorno que les rodea es muy caótico, siempre hablando en términos decorativos. Y para poner un ejemplo exagerado, si hay un sofá azul y otro amarillo en un entorno con una alfombra verde, paredes moradas, cortinas de otro color y suma y sigue, es más difícil hacerlos encajar. Y no quiero decir que esto esté mal o no se pueda hacer. Se puede introducir todos los colores que queramos en un espacio siempre que se haga bien, como ya vimos en este vídeo de decoración de salas pequeñas y bonitas. Lo que quiero decir es que antes de comprar un par de cojines, unas fundas para probar el truco anterior, primero nos fijemos en el entorno que rodea a esos sofás, para ver si hay demasiados colores, demasiado ruido, demasiados materiales, etc. Porque en el momento que se reduzcan y creemos un entorno más suave para los sofás, esos sofás de diferentes colores, es muy probable que encajen y se van a convertir en los protagonistas. Y sí, esto es un ejemplo exagerado para ejemplificar bien lo que quiero decir, para ayudarte a decorar tu casa, como también lo van a hacer todos los vídeos que tenemos en el canal. Así que suscríbete a nuestra comunidad. ¿Ha quedado muy forzado? Yo creo que ha quedado bien, ¿no? Y el siguiente capítulo también te va a ayudar mucho, pero esta vez a combinar maderas. Hay varias formas de hacer combinar dos maderas cuando no lo hacen. Y en el capítulo primero de creación de escenas ya hemos visto una. Otra que te puede ayudar a combinar las distintas maderas que tenemos en los muebles con las del suelo, además de con otros muebles como veremos más adelante, y que utilizo mucho en mi trabajo, se trata de meter un intermediario. Cuando tenemos dos maderas diferentes y la una está junto a la otra, como puede ser en un mueble de televisión pegado al suelo o en una mesa de madera en un suelo de otra madera diferente, por ejemplo, lo único que vemos es la diferencia entre una madera y otra, por lo que el contraste es mucho más fuerte. Para evitar esto, vamos a meterle un intermediario, en este caso en forma de patas, pero que no sean de madera, y como consecuencia, en el momento que añadimos un intermediario y separamos esas maderas mediante otro material, las dos maderas respiran y ahora ya no hay conflicto entre las maderas, o mucho menos. Y esto lo podemos hacer cambiándole las patas al mueble, eligiendo un mueble con patas diferentes al suelo, pintando las patas o también poniendo una alfombra, lo que viene genial para comedores o mesas de centro, por ejemplo. Y esto que estamos viendo funciona para todos los muebles que vayan en contacto con el suelo, siempre y cuando nos estén dando un problema de combinación, si no, no hace falta, claro. Sin embargo, esto también funciona para cuando tenemos un mueble al lado del otro y las maderas no nos combinan. Por ejemplo, cuando tenemos un mueble de televisión y un aparador o cualquier otro mueble al lado y son de maderas y estilos diferentes. Bien, el primer paso para hacerlos encajar sería separarlos físicamente todo lo que nos permita el espacio. No sé, unos 40 centímetros cada uno, lo que pueda. Una vez separados, vamos a aplicarles una escena a cada mueble. Vamos a tratarlos por separado, como veíamos en el capítulo primero, ¿os acordáis? Y ahora fijémonos que cuando los tratamos ya por separado y los decoramos, todo encaja mucho mejor. Pero para rematar, le vamos a poner el intermediario que estamos hablando en este capítulo, que podría ser una lámpara, una planta, y ahora ya da igual que sean de diferentes maderas. Como vemos, todo encaja, o en el peor de los casos, todo encajaría mucho mejor. Pasemos a otro consejo.
¿Sabéis cómo se puede saber si una casa, un restaurante, un museo, cualquier espacio ha sido decorado por un profesional? A partir de ahora, cada vez que entréis en un diferente espacio, una casa, en lo que sea, fijaros en las paredes, en el suelo y en el techo. Si todas estas superficies han sido intervenidas, es que está decorado por un profesional, ya que se nos enseña a darle la misma importancia tanto a las paredes como al suelo y al techo. Ves a donde quieras y nunca verás un espacio diseñado por un interiorista en el que el techo esté sin intervenir. Por lo tanto, si te interesa sumar más decoración a tu hogar, intenta aprovechar tu techo dentro de tus posibilidades. No te digo que te vuelvas loca o loco y a instalar cosas en el techo, no es necesario, pero sí que le saques algo más de partido decorativo. Puedes simplemente jugar con su arquitectura y un poco de pintura para lograr un gran impacto, o añadiendo simplemente alguna floritura en el techo. También utilizando alguna lámpara que tenga más presencia, algo muy fácil de lograr ya que solo requiere la instalación de una nueva lámpara. Por supuesto, como ya hemos visto en prácticamente todos los vídeos, unas molduras más o menos elaboradas y a tu gusto aportan mucho a un espacio. Si estás construyendo o reformando tu vivienda, explora la iluminación indirecta detrás de molduras, foseados o candilejas. Todas estas técnicas las empleo yo en mi trabajo, en mi día a día, en mis proyectos, pero para que funcionen mejor todavía, lo que hago es apoyarme en estas otras técnicas que te cuento en este vídeo. Gracias por estar ahí y si tienes alguna duda déjame un comentario que yo estaré encantado de responderte e intentaré hacerlo lo antes posible. Abrazote sincero, nos vemos en los próximos vídeos y hablamos en los comentarios como siempre. ¡Dale!